Blindeca, expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Lunes 29 de noviembre de 2010, bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica en el inicio de esta semana. Saludos a quienes nos ven por el www.laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes que nos sintonizan a las 9 de la noche en señal abierta en CCTV, canal 25 y 95 en cable de Tigo. Y un abrazo a los compatriotas que nos acompañan por Uniglobe, canal 28 en Houston, Texas. Este lunes hablaremos con nuestro invitado sobre la nueva controversia que se ha abierto entre la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, ambas, desde luego. La amenaza de disolución de los tribunales especializados o antimafias y el delito de vehículo que se podría convertir en delito de crimen organizado. Está con nosotros en nuestros estudios Ulises del Dios Guzmán, él es magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado, es un gusto, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias, magistrado, por estar con nosotros. Bueno, tenemos entonces que hay una nueva controversia que está abierta entre las salas, como decíamos al inicio de la entrevista. Uno tiene la sospecha de que el centro neurálgico de esto está en 3 fallos de la Sala de lo Constitucional que ha condenado a la sala donde usted está en este momento por irrespetar, dicen, el plazo de los 24 meses de detención provisional. Quisiéramos saber qué es esto y cómo es que lo han digerido ustedes como sala, que son los que han resultado condenados por ese fallo, por esos 3 fallos de la Sala de lo Constitucional, magistrado. Bueno, en realidad es una gran preocupación para la Sala de lo Penal, por cuanto que hay, digamos, 2 líneas de jurisprudencia que está actualmente sacando la Sala de lo Constitucional. Una es el hecho de pretender que la Sala de lo Penal haga revisiones, incluso oficiosas, de los imputados que se encuentran en detención durante el periodo en que está pendiente de resolución el recurso de casación. Eso trae una grave consecuencia que ya la explicaré. La otra es el caso de que pretenden los magistrados de la Sala de lo Constitucional que transcurridos los 24 meses, si no se le ha resuelto el recurso de casación, a esta persona habría que ponerla en libertad. Es más, también tendrían que ponerla en libertad los juzgadores o los sentenciadores, jueces sentenciadores y tribunales sentenciadores de la jurisdicción común. Porque a entender de esta Sala de lo Constitucional, que en mi opinión no dimensiona todo el problema, cuando está pretendiendo que la Sala de lo Constitucional haga revisiones de las medidas cautelares, eso implicaría que la Sala de lo Penal no tendría más tiempo que estar haciendo revisión de medidas cautelares, porque la revisión de las medidas cautelares, cuando la medida es detención provisional, se tiene que hacer oficiosamente cada 3 meses, así como también se tiene que hacer cada vez que lo solicitan las partes. Y si tomamos en cuenta de que un 70% de los procesos que entran en casación son con imputados detenidos, no habría más tiempo que para estar haciendo revisiones. Y entonces la Sala de lo Penal, en lugar de ser un tribunal casacional, que es su competencia por excelencia, se convertiría en menos que un tribunal, que un juzgado de instrucción, porque solamente pasaría haciendo medidas de revisión de medidas cautelares. ¿No es exagerado eso, magistrado? Es decir, de que se convertirían en menos que un juzgado de instrucción. No es exagerado en absoluto, porque al conocer la dimensión del trabajo y el volumen que se tiene en la Sala de lo Penal, que todavía aún produciendo 3 o ya en ocasiones más sentencias por día, no logramos ni siquiera igualar el flujo del ingreso, porque por ejemplo el flujo de ingreso más la carga que ya se trae, claro. Y si a ello le agregamos el que vamos a tener que revisar medidas en audiencias orales, evidentemente que todo el tiempo se va a consumir solamente en la revisión de medidas. Desde la Sala de lo Penal se va a convertir en lugar de un tribunal de casación a un tribunal revisador de medidas cautelares. Claro, eso en principio nos atascaría a nosotros, a la Sala de lo Penal, y no habría tiempo para resolver los recursos de casación. Y además tendría otra agravante, y es el hecho de que, como para revisar las medidas cautelares hay que revisar hechos y valorar pruebas, pues entonces nosotros tendríamos, cada vez que hagamos una revisión de medidas, excusarnos los 3 magistrados, pasárselo a la Corte Plena para que nos sustituya y que sean otros los que sigan conociendo del recurso de casación. Entonces nosotros haríamos,
los magistrados propietarios, los de la sala revisora, y otros magistrados serían los de la sala de casación. Y esto es con la agravante que casi con seguridad también a los otros les va a correr el término de los 3 meses y van a tener que hacer una revisión y eventualmente sería un círculo vicioso, de modo tal que sería un sinfín que no tendría solución. Pero ese problema también lo tendría la misma Corte Suprema de Justicia, como ya lo atisbo. Además de cada una de las resoluciones de la revisión que haga la Sala de lo Penal, como admite apelación, ¿a dónde iría a parar? A la Corte Suprema de Justicia. Y en la Corte Suprema de Justicia sería cuestionable la participación de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que sostienen ese criterio, y definitivamente no podríamos participar los de la Sala de lo Penal, y entonces tendríamos una Corte Suprema de Justicia mutilada con 7 magistrados que a saber cómo van a hacer para conocer del recurso de apelación. Y también finalmente, en aquellos casos en los cuales la Sala de lo Penal conoce en segunda instancia, también y que la Corte Suprema de Justicia conoce de casación, ellos tendrían que conocer también de las medidas oficiosamente, de las medidas de revisión y de los conflictos de competencia, puesto que el criterio que están sosteniendo es que quien tenga en su poder en ese momento el proceso es el que debe de hacer las revisiones, pues entonces también de los conflictos de competencia que están pendientes, que tienen meses y años, que no lo resuelve la Corte Suprema de Justicia, tendrían que estar practicando la revisión de medidas. Debo hacer una pausa. Cuando regresemos quiero que me explique entonces cuál es la atribución concreta que tienen ustedes como Sala de lo Penal y cuáles son las atribuciones que en este momento es que se les está mutilando o se les está dando más carga. Está agregando ilegalmente e inconstitucionalmente. Vaya, vamos a la pausa y nos explica más el detalle. Ya volvemos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Ulises del Dios Guzmán, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, con nosotros en nuestros estudios. Le decía, magistrado, entonces, ¿cuáles son las atribuciones concretas que ustedes tienen en términos constitucionales y cuáles son, digamos, las que se están confiriendo o se les están eliminando? Bueno, explíquenos eso usted. Específicamente el Código Procesal Penal le da por excelencia a la Sala de lo Penal la competencia del recurso de casación. Excepcionalmente puede conocer del recurso de apelación, cuando las cámaras conocen en primera instancia. Y además conoce de aquellas otras competencias que la Constitución o la ley le agregue, Esto se complementa con que la Constitución establece que nosotros, los funcionarios públicos, no tenemos más atribuciones que las que expresamente nos confiere la Constitución y la ley. En este caso ocurre que nos están dando una competencia de ser revisores de medidas cautelares, pero esa obligación no proviene ni de la Constitución ni de la ley, sino que de una resolución de la Sala de lo Constitucional. Y por tanto lo que está ocurriendo es que se nos está agregando una competencia que ni la Constitución ni la ley nos confiere, pero además la Sala de lo Constitucional, de nuevo, como parece ser su estilo, está invadiendo las atribuciones de la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa es la que sí nos puede agregar o quitar competencias a la Sala de lo Penal.
O sea, eso ustedes lo ven clarísimo, que hay una interferencia directa de la sala de hay una invasión. Invasión. Una Ese es invasión. el término que ustedes utilizan. Entonces, ¿quién tendría que definir sobre esto? ¿Sería entonces la Asamblea Legislativa a través de una reforma de ley? La Asamblea Legislativa, que bien podría hacer algunas interpretaciones auténticas o algunas modificaciones para que quede claro lo que realmente siempre ha estado claro, si es que hasta hoy que llega esta sala de lo constitucional es que llega con esta concepción hipergarantista, y entonces realmente pues los delincuentes creo yo que deberían de estar muy felices con esa integración de la sala de lo constitucional, porque se corre el riesgo de que una gran cantidad de delincuentes condenados, porque no estamos hablando de cualquiera que está siendo procesado, sino que una gran cantidad de delincuentes condenados, que son los que tiene a su cargo la sala de lo penal, son los que eventualmente podrían ser puestos en libertad si la sala de lo penal obedeciera ese mandato que proviene de la sala de lo constitucional, pero que es inconstitucional y es ilegal. Magistrado, pero ¿por qué no había ocurrido nada de esto en el pasado? ¿Es porque la sala de lo constitucional no ejercía su labor en aquel momento, o es porque quienes han llegado ahora le están dando otras atribuciones? No, es que la sala de lo constitucional anterior tenía dos virtudes. Uno, entendía lo que era la diferencia de la duración del término de detención provisional, y también entendía lo que era la competencia extraordinaria, que es estrictamente formal o de derecho, de la sala de lo constitucional, y al mismo tiempo también era respetuosa de las atribuciones que la ley le había conferido a cada una de las salas. En cambio, en este caso hay una gran confusión. Ellos están un poco confundidos, que no logran todavía interpretar cuáles son las atribuciones de cada una de las salas, pero además llegan con la pretensión de ser superiores a todas las salas y a todos los magistrados. Y en ese sentido, pues entonces están pretendiendo gobernar a todas las salas a través de las resoluciones de la sala de lo constitucional, lo cual realmente no es extraño. Si pretende gobernar al presidente de la República o a la Asamblea Legislativa, ¿cómo no va a pretender gobernar al interior a las demás salas de la Corte Suprema de Justicia? De acuerdo a la ley, perdón, ¿cuál es la figura máxima sobre la sala de lo penal, por ejemplo? Es que sobre la sala de lo penal lo que está, y sobre las 4 salas solamente está la Corte Suprema de Justicia, porque la Constitución establece que cada una de las salas, incluyendo la sala de lo constitucional, son salas de la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal se llama Corte Suprema de Justicia, no se llama sala de lo constitucional. Entonces, todas las salas están al mismo nivel, pero con diferentes competencias, cada una con sus competencias. En tanto que a nosotros nos respetemos, como lo hemos venido haciendo, no ha habido problema. Claro, en tanto que no si respetemos, sí van a haber problemas. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos, si esto debilita o no la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Magistrado, dejaba planteada la inquietud si esto que está ocurriendo de esta controversia en la Corte Suprema de Justicia debilita o no la institucionalidad, y quién sería el que la está debilitando. Definitivamente que la está debilitando, por cuanto que si nosotros en la sala de lo penal simplemente agacháramos la cabeza, le haríamos inviable el funcionamiento de la sala de lo penal como tribunal casacional. Y esa inviabilidad
dentro de poco tiempo le llegaría también a la Corte Suprema de Justicia y también se tornaría inviable. En consecuencia, todo el órgano judicial y el aparato de administración de justicia sería un desastre, estaría desmoronándose si la Sala de lo Penal lo permitiera. El resultado de todo esto sería el atascamiento de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, y al atascar la Corte Suprema de Justicia también atascaríamos las otras salas y estaríamos poniendo en libertad, digo hipotéticamente, si la Sala de lo Penal así cumpliera esa resolución, estaríamos poniendo en libertad una gran cantidad de delincuentes condenados, criminales. Estamos hablando del narcotráfico, de lavadores de dinero, de trata de personas, de asesinos, de secuestradores, de extorsionistas, etcétera, que ya han sido procesados, que ya han sido condenados. Los tendríamos que, hipotéticamente, por orden de la Sala de lo Constitucional, darles el regalito que la Sala de lo Constitucional le daría a la sociedad, el regalo navideño, de mandarles cientos de delincuentes condenados, porque ese sería el resultado de seguir obedientemente esas resoluciones, que repito, no se puede hacer, porque yo en lo personal estaría traicionando los intereses de la sociedad si respetara una resolución de ese tipo que lleva al desastre institucional, y además estaría también siendo de algún modo responsable con los homicidios, con los secuestros, con las extorsiones, con las violaciones que se produzcan de esos sujetos que estaban condenados y estaban en prisión y que hubiesen sido puestos en libertad. Esto sería como una corresponsabilidad mía, y de algún modo yo sería responsable de esos delitos que se saldrían a cometer en la sociedad salvadoreña. Ahora, dice usted que usted estaría traicionando la sociedad si usted acatara lo que dice la Sala de lo Constitucional. Así es, correcto. Ahora explíquenos, en algún momento usted dijo que si esto ocurriera se estaría poniendo en libertad a un 70 o 80% de las personas detenidas y que presentan un recurso ante la sala. O sea, 70%, 80%, casi todos. Es que la mayor parte en los recursos de casación, los que llegan ahí en su gran mayoría, en esos porcentajes elevadísimos, son personas condenadas. Y de los condenados también el porcentaje es altísimo de aquellos que se les declara sin lugar o sin procedente o se les desestima, es decir, que se les declara no haber lugar al recurso. La consecuencia de esas resoluciones negativas o de rechazo son que la sentencia condenatoria queda firme, de modo tal que nosotros estaríamos poniendo en libertad ¿a qué? A secuestradores, asesinos, extorsionistas, etcétera, violadores, pues comprobado. Ese sería el resultado final de esto. Claro, la policía, después que la sentencia quede firme, tendría que andarlo buscando, con el agravante naturalmente de que ya estaríamos hablando de un criminal que tenga una sentencia firme, y obviamente encontrar a esos criminales ya sería sumamente difícil. Sería un gran esfuerzo, un gran trabajo, un desastre para la policía también. ¿Y el planteamiento suyo es unánime al interior de la Sala de lo Penal como los otros magistrados? La visión que tenemos sobre que esa competencia que nos pretende atribuir la Sala de lo Constitucional no es constitucional y que no es legal, eso es algo que compartimos los tres magistrados, coincidimos los tres magistrados en nuestro análisis, así como también coincidimos el hecho de que la detención provisional finaliza hasta la sentencia, no obstante de que todavía quede pendiente el término de casación, por dos razones fundamentales. El recurso de casación en realidad no forma parte del proceso penal, porque no se está juzgando. Simplemente en el recurso de casación lo que se está revisando es la legalidad con que se ha pronunciado la sentencia, de modo tal que el proceso penal ya está perfecto hasta ese momento. Pero además se llegaría al siguiente absurdo, y es el hecho de que, pronunciada la sentencia definitiva, esta sentencia se pronuncia en una vista pública, en donde se da la aportación de pruebas, en donde se dan los alegatos, se dan las valoraciones y las deliberaciones que hace el juez. Es decir, la vista, la audiencia de mayor profundidad y mayor especificidad en cuanto a revisar la situación del imputado en ese momento se da en la vista pública. Y en el juzgamiento se ha llegado a la conclusión de que en una sentencia condenatoria existe delito, que se ha participado y que el imputado es culpable. ¿Qué significa? Que si después de esa sentencia definitiva estamos nosotros
haciendo revisión de medidas, llegaríamos al absurdo de que una revisión de medidas, que es una audiencia también, pero mucho más superficial y mucho más limitada, y que tiene que ver también con revisión de hechos y con valoraciones de prueba, ¿cómo va a ser una revisión de medidas de mayor profundidad y de mayor extensión que la vista de la causa? Entonces, es un absurdo que después de que el juez que diga que en la vista pública ha encontrado culpable y condena a un imputado, y que eso le cambie el estatus, porque ya no está siendo procesado, sino que ya se encuentra en la calidad de condenado sujeto a una probable confirmación de la sentencia, venga en una audiencia de mucha menor jerarquía, cambiarle el estatus y ponerlo en libertad. Es una cosa realmente absurda. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos con más. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, Florentín Meléndez, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, recordó la semana pasada el caso de un hombre y una mujer que fueron detenidos en 2006 por extorsión agravada. Entonces el planteamiento era ahí que en 2008 ellos interpusieron un recurso ante la Sala de lo Penal y esta resolvió hasta febrero de 2010. Decía Florentín Meléndez en ese momento que este es un ejemplo típico de lo que está ocurriendo alrededor del planteamiento que se está dando, magistrado. Pero entonces, ¿es que esto es responsabilidad concretamente de la Sala de lo Penal? No es responsabilidad de la Sala de lo Penal, esto es responsabilidad del sistema. El proceso penal es un proceso burocrático y tarda generalmente entre año y medio a 2 años para que se produzca una sentencia en vista pública. ¿Qué significa eso? Que cuando se realiza la vista pública, o ya venció o está por vencer los 24 meses de la detención provisional del imputado. Si se tuviera que actuar con ese criterio, significa que los tribunales de sentencia y los jueces sentenciadores, estos serían los primeros obligados en poner en libertad al imputado. Imaginémonos el absurdo de que está realizando la vista pública de conformidad con las pruebas, considera el sentenciador de que este sujeto debe ser condenado y puesto en prisión, pero de conformidad que con la obligación teórica de revisar oficiosamente la medida cautelar, le va a decir, lo condeno, por ejemplo, a 30 años de prisión, sin embargo, lo pongo a usted en libertad. Es un total disparate a lo que nos estaríamos realmente llegando. Realmente estaríamos en una situación también en que una vez que el tribunal sentenciador pronuncia la sentencia y se interponga un recurso de casación, pasaría lo mismo al llegar a la sala de lo penal, porque en la sala de lo penal tendríamos, con esa mentalidad garantista del delincuente, tenemos que revisar cuántos meses tiene. Bueno, se le pasó un día, entonces inmediatamente lo ponemos en libertad, aunque después la sentencia resulte ser confirmatoria. De nuevo estaríamos entrando al absurdo, por no entender que la detención provisional es una medida cautelar que pretende asegurar la sujeción del imputado al proceso que termina con la sentencia y que a su vez también pretende, por otro lado, evitar que el imputado en libertad vaya a asesinar a la víctima, vaya a asesinar al perito, vaya a asesinar al testigo. Es decir, pretende garantizar la pureza y efectividad de la investigación y de la recolección y producción de pruebas.
Magistrado, pero ¿quién garantiza entonces que no se vulnere el principio de defensa, como dice, de seguridad jurídica y de libertad personal de los imputados? Todos los jueces, en la medida de cada una de las fases del proceso o de las instancias, todos somos garantes de eso, pero esa garantía no debe de llevar al absurdo de que vamos a tener que poner en libertad irremediablemente por la estructura del proceso, que dura básicamente el mismo tiempo de duración de los 24 meses, que es el término de la detención provisional. Y ahí viene el punto, y es que una vez pronunciada la sentencia definitiva, aun cuando esté pendiente el recurso de casación, ya no se encuentra propiamente en detención provisional, y eso lo tenía bien claro el Código Procesal Penal anterior, incluso el Código de Instrucción Criminal, que obligaba al sentenciador a que una vez que pronunciaba la sentencia condenatoria, debía de emitir lo que llamaban el auto de prisión formal. Ese auto de prisión formal sigue siendo también una medida cautelar, pero reconoce el cambio del estatus del imputado. El imputado, en tanto está siendo procesado, lo que se pretende es, mire, sujetarlo al proceso y al mismo tiempo evitar que le haga daño a la víctima y al testigo y al perito, etcétera. Bueno, pero en el caso de la sentencia ya pronunciada, ¿de qué se trata? Este sujeto, como ya fue visto en todo un proceso integral, la mayor probabilidad, y eso le cambia el estatus a él, es que la sentencia probablemente le sea confirmada. Y entonces la motivación que pueda tener el imputado, en ese caso condenado, para huir o para sustraerse de la acción de la justicia es también mucho más poderosa. Por eso es que ya no se encuentra propiamente en detención provisional, sino que en una fase previa a la ejecución de la sentencia, que es una fase distinta. Es una fase intermedia entre la detención provisional y la ejecución de la sentencia. Bueno, vuelvo sobre una pregunta que hice en algún momento, es ¿cómo se dirime esto entonces? ¿Cómo se le pone fin a esta controversia? Porque al paso que vamos, lo que puede ocurrir es eso, justamente que hay muchas personas que deban estar en la cárcel y terminen en libertad. Pero, entonces, ¿cómo acabar con esta controversia, magistrado? Bueno, aquí tendríamos varias rutas. La ruta que yo diría que sería de algún modo inconsecuente y hasta también de deslealtad para con los intereses de la sociedad sería darle cumplimiento irrestricto a esas resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Bueno, pero en eso usted no entra. Yo no participo de eso. Por eso es que hemos hablado con los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales explicándole el problema, y ellos nos han sugerido de que presentemos una pieza de correspondencia con algunas interpretaciones auténticas o modificaciones a efecto de que la interpretación de la detención provisional quede claro y que también el juez sentenciador, una vez que pronuncia la sentencia condenatoria, pronuncie el auto de prisión formal que existe jurídicamente, aunque no esté mencionado en el Código Procesal Penal, porque los elementos materiales son reconocibles en el proceso y porque además lo menciona la Constitución de la República, y de modo tal que si está mencionado y reconocido en la Constitución de la República, la legislación secundaria debe de adecuarse, y en este caso, en tanto que no se mencione expresamente, pues los elementos materiales nos sirven para reconocer esa fase que es la fase intermedia entre detención provisional y ejecución de la sentencia. Entonces, sería una interpretación de la Asamblea Legislativa. Eso es lo que pretendemos. ¿La Corte Plena no podría tomar una decisión? La Corte Plena no podría, porque no puede interpretar auténticamente tampoco las leyes, ni podría modificar la ley. Lo que ocurre es que la Corte Suprema de Justicia todavía no ha sentido el problema, pero si nosotros como magistrados de la Sala de lo Penal le trasladáramos este problema vía simplemente ponernos a estar haciendo la revisión de las medidas cautelares y le mandáramos en apelación todas estas resoluciones a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia inmediatamente se daría cuenta del gran atascamiento en que se encontraría la Sala de lo Penal y ellos mismos, y además a la misma Corte Suprema de Justicia tendría que exigírsele que esté revisando también oficiosamente la revisión, las medidas cautelares de aquellos conflictos de competencia que se encuentran en la competencia de la Corte Plena. Es decir, deben de ser consecuentes. Si nos van a exigir ese criterio, ese mismo criterio tiene que exigirse en el seno de la Corte Suprema de Justicia, pero por supuesto yo no lo puedo exigir porque sé que eso nos conduce
al desastre institucional. Bueno, perfecto. Hacemos otra pequeña pausa. Ya regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Voy a leer en este momento la participación de Daniel Sifontes a través del Facebook. Dice, ¿por qué existen controversias entre las salas? ¿Sed de poder o de imponer? Deberían de depurar de los malos elementos por el bienestar de la justicia en El Salvador. Saludos. ¿Qué opina de ese comentario, magistrado? Bueno, lo que yo opino es que la sala de lo penal ha venido funcionando del mismo modo en que funcionaba con la anterior Corte Suprema de Justicia, y en este caso el no crear conflicto para la sala de lo penal implicaría poner en libertad a cientos de imputados condenados, pero en mi opinión estaría traicionando los intereses de la sociedad con una interpretación hipergarantista. Y entre traicionar los intereses de la sociedad a crear un conflicto, prefiero crear el conflicto, porque este conflicto es el mal menor, porque el otro conflicto mayor que también se estaría dando, primero, es que estaría traicionando los intereses de la sociedad, haciéndole el regalo de los criminales que estarían libres para esta Navidad. Y lo otro es que estaría atascándose la sala de lo penal y de la misma Corte Suprema de Justicia. Y esos son males mayores. Por tanto, es preferible intentar hacer la lucha en este momento a través de la Asamblea Legislativa para evitar que esos males mayores ocurran. ¿Y no hay probabilidades desde su punto de vista que al final, al llevar este caso a la Asamblea Legislativa, por la naturaleza misma de la Asamblea Legislativa, se termine politizando todo este tema? Bueno, existe la posibilidad, pero yo creo que en la Asamblea Legislativa ellos han entendido la gravedad del problema y que este no es un problema de disputas políticas. Y es más, que si esta situación no se arregla, pues quien van a seguir ganando aquí van a ser los criminales, los delincuentes, y la institucionalidad se va a desmoronar. Y creo que todo ciudadano y todo funcionario público, todo diputado, no estará de acuerdo en desmoronar la institucionalidad del órgano judicial. Ahora, ¿y cuál ha sido la posición del presidente de la Corte Suprema de Justicia, de don Belarmino Jaime, sobre esto? Realmente esto se informó por magistrados de la Sala de lo Penal en la Corte Plena, y el magistrado presidente guardó silencio, de modo tal que en el fondo no sabemos qué es lo que piensa con relación a esta sentencia, así como tampoco sé, porque no hizo ningún comentario, si es que ha entendido o no la gravedad del problema. Hasta ahora entonces habría que atenerse a el resultado, y el resultado es que él creo que está firmando, porque ya ni me he fijado quiénes son los que han firmado, pero creo que él está firmando esas resoluciones y por tanto está participando de ese criterio. Me gustaría que habláramos de otro tema, sobre el tema de los jueces antimafias. Ha vuelto a aparecer en el tapete de la discusión la posibilidad de que los jueces especializados, como también se les llama, puedan desaparecer. ¿Qué es lo que ha generado esa posibilidad? ¿Es real o simplemente a alguien se le ha ocurrido decir de que no tienen el suficiente sustento legal los jueces antimafias para seguir operando? Bueno, yo creo que existe una probabilidad seria por dos razones. Uno es el hecho de que uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de los nuevos, antes de llegar dijo que si él llegaba iba a extinguir a los juzgados especializados. Pues yo entiendo que tiene esa voluntad, ¿verdad?
y está conociendo del recurso de inconstitucionalidad, que es el otro indicio objetivo, que hay 2 recursos de inconstitucionalidad en contra de la ley contra el crimen organizado, de modo tal que tenemos el recurso y tenemos al tribunal que está conociendo y al menos uno de los jueces está con dados cargados, es decir, que lleva desde antes la mentalidad de suprimir a los jueces especializados, entonces está la oportunidad para que lo hagan. Y además, esto ya es una apreciación subjetiva, en los casos en los cuales se ha hablado de los juzgados especializados, he advertido yo, particularmente de parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que existe una cierta aversión hacia esa jurisdicción especializada. ¿Pero y eso por qué? Pues Sí. yo creo realmente de que es parte de la misma aversión que alguno de los magistrados ha llevado y que ha contaminado al resto, y como ellos tienden a actuar de modo colectivo, pues entonces el mismo tipo de pensamiento por solidaridad puede ser, o bien porque los convenzan con las razones, y entonces todos pareciera ser que tienen esa aversión hacia los juzgados especializados. De modo tal que la probabilidad de que los juzgados especializados desaparezcan realmente es una cosa seria. Ahora, ¿qué interés podría yo tener? Yo en realidad como juzgador, como magistrado, no tengo ningún interés de que desaparezca o no desaparezca, porque incluso los jueces y magistrados especializados no van a salir perjudicados, porque como no los están apoyando y los están atascando de trabajo, entonces si no los apoyan y desaparecen, como jueces tendrían que ser reconvertidos. O sea, ellos no pierden su trabajo. No. Y mantienen siempre el mismo nivel, la misma la clase y categoría, de modo tal que saldrían ellos hasta beneficiados. Lo que yo sí veo es que esta jurisdicción es muy importante para el trabajo que hace la policía y la fiscalía, y sobre todo para la seguridad de la misma sociedad. Hablemos de las consecuencias de esto si llegara a desaparecer, ¿qué implicaría entonces? Vamos a la pausa, regresamos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Bueno, tengo 2 inquietudes, magistrados, sobre los tribunales especializados. Una es si están recibiendo el respaldo en términos financieros, de infraestructura, de condiciones para laboral, y la otra es qué tipo de consecuencias entonces podrían haber si estos desaparecen. Usted decía ya, bueno, los jueces especializados no pierden su trabajo, ellos simplemente pasarán a otras áreas. Correcto. Vale, pero entonces vamos por parte. En primer lugar, si usted ve si están recibiendo el respaldo o no. Hay una cierta tendencia a desatender las necesidades de los juzgados especializados. Los juzgados especializados, con la gran saturación de trabajo que tienen, necesitan usualmente más recursos, que tanto humanos como infraestructurales y también materiales y de suministro, que los juzgados comunes. Y sin embargo existe una cierta tendencia a desatender a estos juzgados especializados. Por otro lado, también he observado de que los mantienen en la incertidumbre de no saber si van a seguir existiendo o no. Estos jueces especializados en la mayor parte del tiempo no tienen sábados ni domingos, ni tienen días feriados, y además tienen que trabajar en las noches y están todo el tiempo de turno. Evidentemente esto es insano para la salud de cualquier persona. También, por supuesto, para los jueces especializados. Y no solamente lo sostengo para el caso de los jueces especializados, yo lo sostengo para todos los jueces, no siquiera solamente de los jueces penales.
hay muchos jueces en otras competencias penales y las no penales que están sobresaturados de trabajo, y ese es un problema del sistema que no logra distribuir apropiadamente las cargas de trabajo, por lo que hay algunos que tienen muy poco trabajo, casi nada, y otros más trabajo del que humanamente se les puede exigir, y ese es un defecto del sistema que debe de solucionarlos la Corte Suprema de Justicia, no el juez no puede arreglarlo. Ahora, magistrado, ¿qué pasaría con los casos que están siendo en este momento vistos a nivel de los tribunales especializados? ¿Estos dónde pasarían entonces? ¿En qué tribunales descansarían? Tendrían que redistribuirse en las respectivas competencias, como los jueces especializados concentran competencia por departamento, es decir, Oriente 4 departamentos, Occidente 3 departamentos, 7 departamentos San Salvador, pues entonces estos tendrían que ser distribuidos o se les da un espacio de tiempo para que los mismos jueces los terminen de tramitar, y después ya los jueces reconvertidos en jueces comunes tendrían que estar recibiendo solamente la competencia de conformidad con los mismos criterios que los jueces comunes, cualquiera de las dos formas. Desde su punto de vista, ¿los tribunales especializados han demostrado eficiencia, calidad también en la aplicación de la justicia en el país? Definitivamente, según las estadísticas, son los jueces que tienen mayores niveles de productividad. Son jueces que tienen un proceso simplificado, 2 etapas en lugar de una. Son jueces que tienen una planta judicial en un 60% disminuida para la estructura del proceso, es decir, 5 jueces en el jurisdicción común, 2 jueces solamente en el especializado. Y además tiene una forma de garantizar la eficacia de la recolección y producción de la prueba que hace que la sentencia sea más eficaz, es decir, generalmente el porcentaje de condenatorios es mayor, no por voluntad del juez, sino porque se ha asegurado la recolección de la prueba, la recolección de evidencias y la producción de la prueba en el proceso. En general, lo que tenemos en el proceso especializado es un proceso más simplificado, más eficiente, más eficaz, más económico y con muchos mayores niveles de productividad. Y eso lo vemos porque los jueces especializados son solamente 10 jueces, incluyendo los 2 magistrados, las 2 magistradas de la Cámara. Y estos 10 jueces tienen capacidad para tramitar, por ejemplo, en el año pasado, a 9,000 procesados. Entonces tienen una cantidad exagerada porque cada una de las causas que llega tiene una buena cantidad de imputados. Generalmente no llega solo un imputado, sino que pueden llegar 5, 10, 15, 20. Es más, ha habido casos extraordinarios de más de 100 imputados que llegan en una sola causa. Y cada uno de los imputados no llega por un solo delito, sino que se le atribuye 2 o 3 delitos. En consecuencia, la pluralidad de causas reales que está tramitando cada uno de estos jueces especializados es una gran productividad. Y no porque sean productivos implica que ellos tengan menos calidad en las resoluciones que emiten en las sentencias. Lo pone en evidencia el hecho de que la calidad de las sentencias de los juzgados especializados son del mismo tipo de calidad de los tribunales comunes, y uno lo puede observar a través de los recursos de casación, que no es que porcentualmente haya más recursos de casación con relación a los juzgados especializados, no es así, sino que el porcentaje es similar. Y además también de los recursos de casación generalmente son confirmados también en la misma, digamos, proporción que en los tribunales comunes, los recursos de casación que se interponen de los juzgados especializados, de modo tal que la calidad de lo que se produce es igual. Lo que varía es el tipo de proceso. El tipo de proceso es lo que permite esta mayor eficiencia, mayor productividad, mayor economía, y por eso yo he sostenido de que el proceso penal nuevo, que es realmente el proceso viejo remendado, disfrazado de código nuevo, debió de haber cambiado la estructura del proceso a una estructura de proceso similar al del crimen organizado, porque de ese modo hubiésemos podido tener un solo prototipo de proceso, y en la práctica ya ha quedado demostrado que si este proceso simplificado de crimen organizado funciona para crimen organizado y para criminalidad compleja, ¿por qué no va a funcionar para los demás delitos? ¿Y por qué no unificarlo del modo en que vamos a tener el mejor tipo de proceso? Y el mejor tipo de proceso es el que se tiene en crimen organizado. Bueno, una nueva pausa comercial, volvemos.
estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, me quedé un poco pendiente con la respuesta suya en términos de las consecuencias, magistrado, que tendría entonces un posible desaparecimiento de los tribunales especializados. ¿Qué ocurriría? ¿Habría entonces más retraso en la aplicación de la justicia? ¿La pronta y cumplida justicia sería mucho más lenta de la que ya tenemos? ¿O qué La pronta pasaría? justicia no sería tan pronta y justicia probablemente sería también algo de injusto, ¿va? Porque tendríamos nosotros que en el proceso penal, tal como está y tal como viene también, es un proceso bastante enmarañado. Y si a eso le agregamos los nuevos criterios que está sosteniendo la Sala de lo Constitucional, lo que vamos a tener de entrada es un atascamiento de toda la jurisdicción penal que podría eventualmente colapsar. También habría que agregarle la gracia que tiene la Corte Suprema de Justicia de no hacer estudios previos para poder proyectarse qué es lo que puede ocurrir al introducir la implementación de un nuevo código, sino que lo hace como que si fuera venta de guayabas o de mangos. Entonces, vamos a la calle con la canasta a ver cuántos mangos vendemos. Así más o menos actúa la Corte Suprema de Justicia, cuando en estos casos lo que tendría que hacer es un estudio previo de lo que tenemos actualmente, de qué es lo que nos va a quedar, de cómo va a variar los procesos, de qué modo el flujo de ingreso va a responder con el flujo de salida en el nuevo tipo de proceso y qué probabilidades vamos a tener y cómo de sacar todos los procesos que queden pendientes. Y nadie está haciendo eso. ¿Quién No debería hacerlo? No se hace. ¿A través de qué unidad? A través de bueno, tendría que ser pues el administrador de la Corte, el que tiene el poder administrativo es el presidente. Y la unidad técnica es la unidad de planificación, pero planificación responde pues a los lineamientos que le den el gerente, que le den la presidencia o que le dé la misma Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, estos no son temas de discusión al interior de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿qué vaticina usted que pasará con la entrada en vigencia del código el próximo año? En enero entiendo que entra, ¿no? Supuestamente entraría en enero. Bueno, así como van las cosas, a menos de que haya algo por ahí escondido y que se mejore, pero así como van las cosas tendríamos un desmejoramiento de la jurisdicción penal. Algo similar a lo que ha ocurrido con la jurisdicción de civil y procesal civil, que por de pronto no se ha atascado porque los litigantes tienen temor de presentar sus demandas, pero cuando se normalice el flujo de ingresos ya es previsible de que se van a atascar. Y por el otro lado, ya están atascados en el interior del país todos aquellos jueces civiles que conocían antes solamente del proceso escrito y ahora también tienen que conocer del proceso oral, y más atascados aún los jueces que tienen competencia mixta, que mantienen competencia penal y la competencia civil y mercantil, tanto en la modalidad escrita como en la modalidad de oralidad. Todos esos problemas los venimos cargando y no hemos sido capaces nosotros en la Corte Suprema de Justicia de prever que es algo que naturalmente nos iba a ocurrir y tendríamos que haber estado preparados antes de que entrara en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil. Y ahora la lección todavía no la hemos aprendido. El ser humano es un animal que sí tropieza 2 veces con la misma piedra y vamos a repetir el mismo problema en el caso del proceso, el nuevo proceso penal, que repito es el viejo proceso remendado, disfrazado de nuevo código. Bueno, hacemos otra pausa, volvemos.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, magistrado, entonces, ¿hacia dónde vamos en la aplicación de la justicia de este país? Porque, bueno, cuando uno observa los informes anuales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, siempre hay señalamientos concretos sobre el tema de corrupción e impunidad en el sistema de justicia en el país. Y con todo lo que hemos escuchado, lo que usted nos explica, no deja de parar los pelos realmente. ¿Hacia dónde vamos entonces en este país? Pues yo realmente no quiero ser pesimista, sino que siendo realista y responsable, vamos para peor. Aquí no estamos mejorando la situación. La situación de corrupción e impunidad, como tú lo mencionas, en realidad va a empeorar. Va a empeorar la impunidad porque el órgano judicial, particularmente el área penal, va a perder capacidad de juzgamiento. Y en consecuencia, naturalmente, el resultado será mayor impunidad. Y eventualmente también podrá incrementar la corrupción, por cuanto que va quedando en evidencia poco a poco que la Corte Suprema de Justicia está atascada, que tiene incapacidad para poder supervisar, ya no digamos procesar a los jueces que cometen algunas infracciones disciplinarias, y esa falta de capacidad de procesarlos hace naturalmente que los jueces se sientan más libres. Eventualmente yo considero que va entonces a motivar a alguno que otro a incursionar en el área de la corrupción. Así que, en síntesis, mayor impunidad y mayor corrupción es lo que podríamos tener, y hacia eso pareciera ser que se perfila el órgano judicial. Creo que en estos momentos no existe una corrupción abundante, ni siquiera mayoritaria en el órgano judicial, pero porque los jueces se han profesionalizado por responsabilidad personal. Yo lo que advierto de los jueces es que cada vez más se van como sintiendo jueces y se van empoderando de su propio cargo, haciéndose responsable, capacitándose, siendo honorable, y esa responsabilidad individual de cada juez es lo que evita que haya corrupción. Pero no porque haya responsabilidad institucional. No porque haya responsabilidad institucional. Es más, al contrario, lo que hay es una gran irresponsabilidad institucional, porque la Corte Suprema de Justicia lo más habrá sancionado 2 o 3 jueces o juzgado, porque no hay que predeterminar de que cada proceso tiene que resultar una condenatoria, sino que podría resultar una sentencia favorable o exoneratoria. Pero digamos, en general, de los juzgamientos que tiene que hacer disciplinarios, pues no pasan de 5 en el año. Entonces, y estamos hablando de que tenemos cientos de procesos retrasados, más el flujo que generalmente ingresa mensualmente, de modo tal que vamos al camino al desastre, de modo a atascarnos. Vamos a llegar a un punto en que no vamos a tener capacidad para poder revisar y supervisar la actuación disciplinaria de los jueces. O eventualmente puede motivar a la Corte Suprema de Justicia a sancionar, digamos, de una forma indiscriminada y sin garantía del debido proceso del juez, que haya un impulso sobre eso. Es más, hay una cierta tendencia, por ejemplo, y en el caso de la Corte Suprema anterior, que tenía mayor velocidad en tramitar, bueno, lo que esta Corte Suprema de Justicia ha sacado en un año, la Corte Suprema de Justicia anterior lo sacaba en una sola sesión, y aún así no salía de la mora. Imaginémonos, o sea, dice usted que es más eficiente la anterior Corte. Es más eficiente, y yo lo podemos comprobar con estadística, pero lo que quiero señalar es que esa gran diferencia ha dado lugar a que eventualmente algunos magistrados se sientan presionados por mostrar resultados, y entonces se puede atropellar el debido proceso disciplinario de los jueces, como ya hay una cierta tendencia por unas ciertas resoluciones que han sacado.
Bueno, vamos a la pausa y regresamos al cierre de la entrevista en línea. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Solo quiero cerrar con un tema, magistrado, y es sobre la posibilidad entonces de que el delito de robo de autos se convierta en, sea parte entonces del crimen organizado. ¿Eso no va a pasar por una reforma de ley? ¿No hay necesidad de eso? ¿De qué forma se puede cambiar esa figura? En realidad es simplemente una cuestión de promoción de acción, porque en la jurisdicción especializada tiene dos modalidades, la de crimen organizado y la de complejidad. La complejidad es donde tiene señalado tres tipos de delitos: el secuestro, la extorsión y tenemos también el robo. Pero ocurre de que en crimen organizado no es un tipo de delito en particular, sino que es cualquier delito cometido de modo organizado con dos o más personas estructuradas que existan durante cierto tiempo, que tengan la finalidad de cometimiento del delito, y esto supone en consecuencia que cualquier delito que se cometa con esa modalidad puede ser competencia de los juzgados especializados. Yo realmente no encuentro que sea necesidad de modificar algo en particular. En este momento, ¿cómo se tratan estos casos entonces? ¿Y cuál sería entonces? Es más, esto de robo de vehículos, generalmente el robo de vehículos requiere la participación de dos o más personas. Hay una cierta concertación evidente en el modo de actuar, casi nunca actúa. De modo tal que esos, en todo caso, entran a la competencia especializada, ya entran a la competencia especializada. Estos casos están bien, entonces, en la competencia especializada, sin necesidad de ninguna modificación. O sea, este punto no cree usted que requiere de mucha discusión. No requiere de mucha discusión. Es más, no requiere tampoco de reforma legislativa. Eso lo que requiere es más bien de afinar la investigación por parte de la policía y por parte de la fiscalía, y eventualmente la promoción de la acción del fiscal, que tiene que presentar en lugar del requerimiento ante el juez de paz, pues entonces promover la acción ante el juez especializado de instrucción. Pero va a descansar mucho entonces en la capacidad investigativa de la Policía Nacional Civil, el papel de la Fiscalía. Así es, descansa bastante y depende bastante de la capacidad investigativa de la policía y del afinamiento que tenga la Fiscalía en distinguir con claridad qué es de jurisdicción común y qué es de jurisdicción especializada. En la medida en que la Fiscalía hace ese afinamiento, digamos, en los escritos o requerimientos que presenta o escritos de imposición de medidas, pues entonces también se evitan los conflictos de competencia. Y ya la Corte Suprema de Justicia tiene una jurisprudencia abundante como para que la Fiscalía General de la República, siguiendo esos lineamientos, pueda evitar crear más conflictos de competencia y que así entrampar un poco más la justicia. Lo digo porque los conflictos de competencia en la Corte Suprema de Justicia se pueden tardar meses y en ocasiones podría ser que sobrepasen el año. Ahí tenemos en el caso de una nota que le mandaron a mi compañero Miguel Trejo de un imputado que está en un conflicto de competencia pendiente y que cuando presentó el escrito tenía 18 meses de estar pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia, y que por cierto al sacarlo se puso en evidencia que si se aplica este criterio
de que quien tiene en su poder el expediente o la dirección del expediente en ese momento es el que va a tener que hacer la revisión de las medidas, pues entonces la Corte Suprema de Justicia debió también de haber estado practicando la revisión de la medida cautelar cada 3 meses oficiosamente en ese caso y en todos los demás casos de conflictos de competencia. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo, le agradezco que haya compartido esta hora con nosotros. Bueno, gracias, William. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, terminamos la entrevista en línea, nos vemos mañana siempre a la misma hora. Gracias.